Hablaremos sobre espacios y subespacios vectoriales y todos los temas que abarcan. Subespacios. Supongamos que B es un espacio vectorial. Recordemos que un subconjunto W de B es un subespacio de B si satisface las siguientes propiedades. Primero, W es cerrado bajo la suma, es decir, si UB pertenece a W, entonces U más B también pertenece a W. Segundo, W es cerrado bajo el producto por escalar, es decir, si U pertenece a W y C es un escalar, entonces CU también pertenece a W. Nos dice que son los elementos X, Y y Z de la coordenada que debe cumplirse con la ecuación X menos Y más Z igual a 0. Entonces, lo primero es, para demostrar que un subconjunto es un espacio vectorial de B, en este caso, se deben cumplir tres condiciones, las cuales las puse acá. La primera es verificar que el vector nulo pertenezca a W. Esa es la primera condición que yo debo verificar. La segunda es la suma, que debe ser cerrada. ¿Qué es esa? La suma debe ser cerrada. En W cogemos un elemento que puede ser W o un X o un Y esto tiene que dar W. Entonces al sumar estos dos vectores también debe pertenecer a W. Listo. La tercera, si tomamos un vector W y lo multiplicamos por un escalar, en este caso alfa, como lo quise yo llamar acá, y al multiplicar debe pertenecer otra vez a W. Entonces estas son las tres condiciones y deben pertenecer a W. Vamos a verificar si el vector nulo está, por eso le pusimos el signo de interrogación. El vector W debe ser X, Y y Z, así como lo mostramos acá, 0, 0, 0. Y debe cumplir con la ecuación que nos da W, que en este caso sería X menos Y más Z. Y en este caso sería muy sencillo, sería 0 menos 0 más 0 igual a 0. Entonces, por lo tanto, cumple la condición. Si recordamos, en el ejercicio era X menos Y más Z igual a 0. Por lo tanto, pues se cumple con la condición y el vector nulo pertenece a W. Vamos a ver la segunda condición. Entonces decimos, vamos a demostrar que W es cerrado bajo la suma. Suponemos que cogemos dos vectores, este y este. Entonces, estos dos vectores son arbitrarios genéricos y a este vector X yo lo quise llamar X1, Y1 y Z1. Y a este vector Y lo quise llamar X2, Y2 y Z2. Entonces, primero que todo debemos demostrar que al sumar estos dos vectores, la suma también debe pertenecer a W. Como X pertenece a W, debe cumplir con estas condiciones. Acordémonos que las coordenadas de X era X1, Y1 y Z1. ¿Ok? Pertenecen a W, entonces cumplen con esta condición y asimismo el vector Y cumple con la condición de W, como lo vemos acá, X1 menos Y1 más Z1 igual a 0, X2 menos Y2 más Z2 igual a 0. Entonces vamos a ver. Ahora lo que vamos a hacer es sumar X más Y y lo colocamos en coordenadas y al sumar el vector se suma componente a componente, como lo miramos acá, X1 más X2, Y1 más Y2 y Z1 más Z2. Decimos que este vector, este que vemos acá, debe cumplir con la condición de W. La ecuación que estaba, pues que esta era, acordémonos, el primer componente menos el segundo componente más el tercer componente. Entonces, la ecuación nos debe dar 0. Aquí, como ustedes lo ven, lo estamos agrupando. Entonces, y sería, ya una vez que los agrupamos y los reorganicemos, sería X1 menos Y1 más Z1. X1 menos
x1 menos y1 más z1. O también se podría de esta manera, que sería x1 menos y1 más z1, x2 menos y2 más z2. ¿Por qué se podría? Porque estos de acá son números reales y entonces los podemos reagrupar. Esta ecuación sería igual a 0 más 0. ¿Por qué nos da 0 más 0? Acordémonos que en la primera nos daba 0. Esta más esta nos daba 0 más 0. Y esto sería igual a 0. Por lo tanto, cumple con la condición de W, que era x más La y segunda igual condición a 0. efectivamente se cumple. Suponemos que cogemos un vector genérico. En este caso es x igual a x, y y z, que pertenece a W y a un alfa escalar. En este caso al escalar yo lo decidí llamar alfa, como ya se los dije. Y debemos demostrar que al multiplicar el escalar por el vector debe pertenecer a W. Entonces el escalar, en este caso es alfa, por el vector tiene que igual dar W. Entonces vamos a ver que W por el vector, siempre lo vamos a hacer acá, W por el vector, por coordenadas, esto al multiplicar en cada coordenado componente, entonces sería por cada componente, WX, WY, WZ. Debemos probar que este vector cumple con la condición de W. ¿Cuál es la condición de W? WX menos WY más WZ. Esto siempre nos tiene que dar igual a 0. ¿Listo? Entonces, factorizamos el alfa. ¿Cómo va a quedar ya una vez factorizada el alfa? X menos y más z. Así es como nos va a quedar una vez factorizada el alfa. Y después el alfa, acordémonos que este alfa es el escalar, yo lo quise llamar alfa. El alfa por 0, ¿por qué por 0? Acordémonos que el resultado de esto es 0. Alfa por 0 es igual a 0. Entonces decimos que hemos demostrado que alfa por el vector es igual a W. Por lo tanto, la condición se cumple. Listo. Entonces demostramos que alfa por el vector es igual a W. Por lo tanto, nos dimos cuenta que las tres condiciones las hemos demostrado y que W es subespacio vectorial de R3. Transformaciones lineales. En primer lugar, una transformación lineal es una función. Por ser una función, tiene su dominio y su codominio, con la particularidad de que estos son espacios vectoriales. Tenemos dos espacios vectoriales, B y W, y una función que va de B a W, o sea, una regla de asignación que transforma vectores de B en vectores de W. Pero no toda función que transforme vectores de B en vectores de W es una transformación lineal. Debe cumplir ciertas condiciones. Ejemplo, f, vector de W, es una transformación lineal si solo existen las condiciones. Haremos el ejercicio con la propiedad 1 y con la propiedad 2. Empezamos explicando cuál es la propiedad 1. Esta se refiere a la adición para que una transformación T sea lineal y tiene que cumplirse pues con lo siguiente, como se los mostré acá. Recordemos que T es la transformación lineal porque da igual sumar dos vectores y después rotarlos, que primero rotar los dos vectores y después sumarlos, y da lo mismo multiplicar un vector por un escalar y después rotarlo que primero rotar el vector y después multiplicarlo por el escalar. Entonces acá como lo mostramos, T, que pues es la transformación lineal, vector B más W, esto sería igual a transformación lineal del vector B más la transformación lineal del vector W. La segunda propiedad representa la homogeneidad en la multiplicación de un escalar por un vector, como lo estamos viendo acá. Transformación lineal es igual al escalar por el vector y esto sería igual al escalar por la transformación lineal por el vector. Para entender un poco más las transformaciones lineales vamos a hacer un ejemplo. ¿Qué nos dice este ejemplo? Dice, considere la transformación T. Vamos a basarnos en la transformación T, que va de elemento a la 3 a elemento a la 2, tal que. ¿A qué hago referencia con esto para que me expliquen un poco mejor? A esto. T igual a x, y, z, y esto sería igual a x, y.
Entonces, viene acá la pregunta. ¿Es T una transformación lineal? ¿Cómo lo vamos a verificar? Lo vamos a verificar si cumple las propiedades 1 y 2. Entonces empezamos con la primera propiedad. ¿Qué es lo que vamos a hacer con la primera propiedad? Decimos que transformación lineal es igual a x1, y1, z1 más x2, y2, z2. ¿Esto qué nos va a dar? Nos va a dar también una transformación lineal. Y esta vez la vamos a hacer x1 más x2, y1 más y2, z1 más z2. Esto lo vamos a hacer mediante la factorización. ¿A qué nos va a dar esto igual? Nos va a dar igual a x1 más x2, y1 más y2. Acá seguimos, decimos que la transformación lineal es igual a x1, y1, z1 más transformación lineal de x2, y2, z2. ¿A qué nos va a dar igual esto? Nos va a dar igual a x1, y1 más x2, y2, y esto nos daría igual, como lo hablamos acá, a x1 más x2, y1 más y2. Esta es la primera propiedad. Seguimos con la segunda propiedad. Entonces, en esta propiedad, como ya se los había explicado anteriormente, decimos que transformación lineal, acá ya la agregamos, decimos de x1, y1, z1, esto sería igual a transformación lineal y acá ya vamos a agregarla, a x1, a y1, a z1. ¿Esto a qué sería igual? Esto sería igual a x1, a y1. Y esto sería igual, se reemplazan, sería igual a x1, y1. Entonces decimos que transformación lineal de A es igual a x1, y1, z1 igual a A. Y quedaría igual a x1, y1. Por lo tanto, la función t es transformación lineal. La función t cumple con la transformación lineal. Los vectores propios de una matriz simétrica tienen gran importancia en las matemáticas y en la ingeniería, entre los que cabe destacar el problema de la diagonalización de una matriz, el cálculo de los momentos de inercia y de los ejes principales de inercia de un sólido rígido, o de las frecuencias propias de oscilación de un sistema oscilante. Los vectores propios o autovectores de un operador lineal son los vectores no nulos, que cuando son transformados por el operador dan lugar a un múltiplo escalar de sí mismos, con los que no cambian su. Empezamos. Los valores propios son las raíces del polinomio característico que es. Antes de empezar, voy a llamar al escalar lambda, para que ustedes lo tengan en cuenta. Decimos que f por el escalar es igual al determinante y empezamos acá con esta operación. Esto sería igual al determinante de lambda. Decimos 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Con los unos en la mitad. Menos 2, 1, 1, 2, 3, 2, 3, 3, 4. Listo. Decimos que todo esto es igual a el determinante lambda menos 2, menos 1, menos 1, menos 2, lambda menos 3, menos 2, menos 3, menos 3, lambda menos 4. ¿Esto a qué sería igual? Esto sería igual a 15 lambda menos 9 lambda a la 2 más lambda a la 3 menos 7. Toda esta operación sería igual a lambda a la 3, 9x a la 2 más 15 lambda menos 7. Por lo tanto, los valores propios son lambda 1 igual a 7 y lambda 2,3 igual a 2. Para calcular el valor propio correspondiente del valor propio 7 debemos resolver el sistema de ecuaciones, que es 2, 1, 1, 2, 3, 2, 3, 3, 4, que sería x, y, z. Esto sería igual a 7x, y, z. Seguimos y decimos que quedaría así: 2x más y más z, 2x más 3y más 2z, 3x más 3y más 4z, que sería menos 7x, y, z, y esto sería igual a 5x más y más z, 2x más 4y más 2z, que sería lo mismo que acá, 3x más 3y menos 3z. Esta sería la parte que cambiaría. Esto sería igual a 0. Multiplicamos la primera ecuación por 4 y sumándola a la segunda obtenemos, entonces primero, menos 18x más 6z, esto es igual a 0, así que z es igual a 3x.
Después decimos que multiplicamos la primera por 3 y sumándola a la tercera obtenemos menos 12x más 6y igual a 0, así que y es igual a 2x. Por lo tanto, los vectores propios son t igual a 1, 2, 3 con t diferente a 0. En resumen, entonces decimos que el valor propio de delta es igual a 7 y 1,1. Decimos que los valores propios son igual a 1, 2, 3, como lo dijimos, con t con diferencia en 0. Y decimos que acá el valor sería 1, 0, menos 1. Y de t sería igual a 0, 1, menos 1. Y esto sería con diferencia en 0. Y la dimensión de delta es igual a 1 y 2. Es un conjunto de vectores del espacio, a partir de los cuales se pueden obtener cualquier otro vector de dicho espacio, haciendo uso de las operaciones en él definidas. La base es natural, estándar o canónica, si los vectores B1, B2, etc. forman base para números reales. Ok, vamos a empezar con el primer ejemplo, que sería P2 menos 2x más 3x a la 2 más x más 2. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a empezar con la combinación lineal. Esto sería igual a C1 menos 2x más C1. Esto sería igual a x más 3x más 3 más C3. X más 2, esto sería igual a 0. Entonces, como miramos, acá tenemos C1, C2 y C3. Después decimos que menos 2x más C, 2x más 3c2, x a la 2 más c más x más 2c, esto también sería igual a 0. Acá ya vamos al siguiente paso, la vamos transformando, vamos reacomodando los términos y decimos que mientras que reacomodamos los términos nos damos cuenta que c1, c2 y c3 nos dan 0, ¿cierto? Entonces, tenemos a partir de esto menos 2c1 más c2 más c3 es igual a 0. 13 a la 2 es igual a 0. 12 a la 3 es igual a 0. Lo que hace que los 3 valgan a 0. Los valores de los 3 se obtuvieron despejando las ecuaciones segunda y tercera. Luego se sustituyó a la primera ecuación los valores de c2, c3 para encontrar c1. Entonces la respuesta sería, como C1, C2 y C3 es igual a 0, por lo tanto el conjunto es linealmente independiente. Entonces vamos a generar AB. Decimos que AX al cuadrado más BX más C, esto es igual a 3C2X al cuadrado más, entre paréntesis, menos 2C más C2 más C3 más 2C3. Entonces vamos a decir que vamos a unir los términos semejantes. Por esto tenemos 3C2, esto es igual a A, menos 2C más C2 más C3, esto sería igual a B, vamos a tener a los, y 2C3 es igual a C. Despejando C2 y C3 para luego sustituirlas en la segunda ecuación y poder despejar así C1. ¿Cómo nos va a quedar esto? C2 es igual a A sobre 3, C3 es igual a C sobre 2 y esta sería la respuesta. Como lo ven acá, menos 2C más A sobre 3 más C sobre 2, esto sería igual a B y C es igual a A, B menos 2C sobre 3. Entonces, como podemos observar, todas las C1, C2 y C3 tienen solución, por lo tanto el conjunto genera P2. Por paso 1 y por paso 2, dado el conjunto, si es una base para el espacio vectorial.